¿Y si te dijera que la Marina de Estados Unidos intentó algo tan extremo como hacer desaparecer un barco de guerra entero? Y no hablamos de camuflaje, hablamos de hacerlo invisible, de borrarlo del mapa. Un experimento más allá de los límites de la realidad. De repente un destello, una niebla verde envolviendo el casco, hombres gritando. Y después, nada. El muelle vacío, el agua quieta y un silencio imposible donde antes solo había acero, voces y motores rugiendo. Ven, acompáñame, porque lo que vas a ver ahora son detalles, documentos y conexiones que casi nadie menciona y que cambian por completo esta historia. Y si todo esto te parece poco, ya verás cuando te cuente que, según dicen, segundos después el mismo barco apareció. Apareció a cientos de kilómetros de allí, en otro puerto, ante otros testigos atónitos. Piénsalo un segundo. Un buque de 1.240 toneladas teletransportado en un solo instante, para luego volver a desvanecerse como si hubiera saltado a través del espacio o del tiempo. Impresionante, ¿verdad? Pero la historia tiene un lado oscuro, una cara B tan perturbadora que eclipsa cualquier logro tecnológico. Dicen que algunos marineros fueron encontrados fundidos con las paredes del barco. Brazos incrustados en el acero, cuerpos atravesando el suelo metálico. Algunos otros regresaron con la mente rota, como si hubieran visto algo mucho más terrible que la guerra misma. Algo que el cerebro humano no está preparado para soportar. Soy Luis Landa y hoy en Memoria del Misterio vamos a centrarnos en uno de los relatos más inquietantes de la historia militar moderna. Hoy hablaremos del experimento Filadelfia, el día en que, según la leyenda, un barco de guerra jugó a desaparecer de esta realidad. Estamos en 1943 y el mundo arde. Los océanos son un tablero de ajedrez mortal. Bajo la superficie, los submarinos alemanes acechan en silencio, preparados para hundir convoyes enteros antes de que lleguen a Europa. En plena guerra total, la tecnología no es un lujo, es la diferencia entre vivir o desaparecer en el Atlántico Norte. Los nazis prueban reactores, cohetes V2, armas secretas. Los aliados perfeccionan el radar, el sonar y sistemas para proteger sus barcos de las minas magnéticas que esperan ocultas en el fondo del mar. Mientras tanto, en la costa este de Estados Unidos, el astillero naval de Filadelfia hierve de actividad. Allí se construyen, reparan y modifican los mejores buques de guerra. Tornos encendidos, chispas iluminando la noche, órdenes cortas, precisas y proyectos que no siempre figuran en los informes oficiales. Entre todos los buques que entran y salen de los astilleros, hay una clase diseñada para un propósito muy concreto, los DE, los Destroyer Escort. Eran buques rápidos, más pequeños que los grandes acorazados, pero letales en la caza de submarinos. Uno de ellos se convertirá años después en el epicentro de una de las conspiraciones más persistentes y más inquietantes del siglo XX. El USS Eldridge, matriculado como DE-173, un destructor de escolta Cannon Class con 1.240 toneladas, diseñado para misiones antisubmarinas y de escolta. Oficialmente, el Eldridge era un barco más en la inmensa maquinaria bélica del Atlántico. Extraoficialmente, se transformó en el protagonista de una historia en la que se mezclan Einstein, tecnologías imposibles, campos electromagnéticos, teletransportación y la pesadilla de una tripulación de hombres destrozados, tanto por dentro como por fuera. Y lo más sorprendente es que todo comienza no con el descubrimiento de un laboratorio secreto subterráneo ni de un hangar vigilado por guardias armados, no, sino con algo tan frágil como una carta.
La leyenda del experimento Filadelfia no se difundió en 1943, ni en 1944, ni siquiera al acabar la guerra. Surgió años después, a mediados de los años 50 y de una forma insospechada. Un escritor de ovnis y de fenómenos extraños llamado Morris K. Jessup publica en 1955 un libro titulado The Case for the UFO. Era un libro peculiar. Hablaba de naves imposibles, de propulsión exótica, teorías de campo unificado y otros conceptos que rozaban la ciencia especulativa, pero lo hacía presentándolo con una seriedad que sorprendió a más de uno. Tras la publicación del libro, Jessup recibe unas cartas desconcertantes. Las remitía un hombre llamado Carl Meredith Allen, que a veces también firmaba como Carlos Miguel Allende. Y en esas cartas, Allen afirmaba algo alucinante. Yo estuve allí. Yo vi lo que hicieron con el USS Eldridge. Según su relato, en octubre de 1943, la Marina habría realizado en el puerto de Filadelfia un experimento basado en ideas nunca publicadas de Albert Einstein sobre el campo unificado. Esa teoría, siempre según Allen, permitiría usar gigantescos campos electromagnéticos para curvar el espacio alrededor de un objeto, haciendo así que la luz y las ondas de radar lo rodearan, volviéndolo así invisible. Sonaba revolucionario, pero nada que empuje tan lejos los límites viene sin consecuencias, y algo salió mal, rematadamente mal. Allen asegura que observó la prueba desde otro barco cercano. Describe cómo el Eldridge, amarrado en el muelle, fue rodeado de pronto por una especie de niebla verdosa, densa y real, como si el metal vibrara en otra frecuencia. Las líneas del barco comenzaron a difuminarse. El casco pareció temblar y en cuestión de segundos el buque simplemente desapareció. Y desapareció no solo del radar, no solo de la vista, es que sencillamente ya no estaba allí. Suena absolutamente increíble, lo sé, pero su desaparición del muelle de Filadelfia no fue lo más extraño. Según su propio testimonio, el Eldridge reapareció casi instantáneamente en Norfolk, Virginia, a unos 500 o 600 kilómetros de distancia. Y lo hizo a plena luz del día ante numerosos testigos que, según dice, no podían creer lo que estaban viendo. Pocos instantes después, y del mismo modo en que había llegado, el barco simplemente se desvaneció para regresar de nuevo a Filadelfia y hacerlo al mismo punto del muelle en el que estaba, como si hubiese dado un salto monstruoso a través del espacio. ¿Puedes imaginar lo que eso significaba? Era una revolución para la ciencia, sí, pero sobre todo para la industria militar. No solo podían hacer invisible a una flota entera, sino que podrían teletransportarla ante las narices del enemigo, pero nada, absolutamente nada es gratis. Cuando el Eldridge regresó, lo que encontraron dentro fue una escena que parecía arrancada de una pesadilla. Allen describe imágenes dantescas. Marineros con partes del cuerpo fusionadas con las barandillas y los mamparos. Brazos y torsos emergiendo del metal como si el barco hubiera intentado tragárselos. Hombres que caminaban unos pasos y de pronto se desvanecían de sus compañeros. Y muchos otros tripulantes mudos, con la mirada perdida, incapaces de articular ya una frase coherente. En resumen, encontraron una tripulación rota. Rota física, mental y emocionalmente. Según Allen, la Marina, horrorizada, había cancelado inmediatamente el proyecto, enterrándolo todo bajo toneladas de secreto. Y todo podría haber acabado ahí, pero no. Porque justo ahora es donde entra en escena algo todavía más extraño, una pieza que convirtió esta historia en un mito imparable.
Las cartas de Allen ya serían por sí solas material suficiente para un buen expediente X. Pero la historia se vuelve todavía más extraña. En 1955, la Oficina de Investigación Naval de Estados Unidos, la ONR, recibe un paquete anónimo. Dentro hay un ejemplar del libro que escribió Jessup, El caso de los platillos volantes. Un ejemplar aparentemente normal, hasta que alguien lo abre y lo hojea. Sus márgenes están cubiertos de anotaciones, comentarios escritos con 3 tintas diferentes, 3 voces, 3 letras, 3 estilos. Era como si 3 entidades diferentes hubieran mantenido una conversación secreta en los bordes de este libro. En esas notas discuten sobre naves, sobre tecnologías exóticas, civilizaciones no humanas y, de forma apenas velada, sobre un experimento naval que, según ellos, habría salido terriblemente mal. Intrigada por el hallazgo y por el contenido de esas conversaciones, la ONR contacta con Morris Jessup y lo invitan a sus oficinas para examinar personalmente el ejemplar anotado. Jessup lo toma entre sus manos, pasa las páginas lentamente y en cuanto ve una de las caligrafías, la reconoce al instante. No hay duda, era la letra de Carl Allen. Y ahora la historia sufre un giro aún más desconcertante. Una empresa llamada Baro Manufacturing, contratista de la Marina, decide reproducir el libro fotomecánicamente. Y no una ni 2 veces. Se imprimen más de un centenar de ellas para circulación interna. Ese documento, esa edición interna envuelta de misterio es lo que hoy se conoce como la Baro Edition. Y atento, porque no es un asunto menor. Aquí surge la importante pregunta que tanto se han hecho. Si todo eran desvaríos, si era tan solo la fantasía de un pobre hombre inestable, ¿por qué una empresa vinculada a la Marina se tomaría la molestia de copiar, archivar y distribuir internamente precisamente esas anotaciones manuscritas? ¿Por una curiosidad inocente? ¿Por un interés real? ¿O como una forma discreta de guardar un registro de algo que no querían perder de vista? No lo sé, la verdad, pero una cosa es segura. Con ese gesto, la semilla del mito quedó definitivamente plantada. A finales de los años 70, el caso dio el salto al gran público gracias al libro El experimento Filadelfia, Proyecto Invisibilidad, de Charles Berlitz y William L. Moore. Un libro que sacó a la luz las cartas de Allen, las anotaciones de la Baro Edition, los rumores de experimentos secretos del gobierno y la figura casi mítica de Albert Einstein. Y es ahora, justo a partir de aquí, cuando el experimento Filadelfia deja de ser una anécdota entre especialistas para convertirse en un pilar central de la contracultura conspirativa moderna. Pero aún hay más, porque cuando analizamos los hechos con un poco más de atención, las cosas empiezan a cambiar. Dejemos por un momento a un lado las cartas de Allen y miremos lo que dicen los archivos militares. Porque cuando lo hacemos, la historia cambia de color. Los registros del servicio del USS Eldridge, los diarios de navegación de 1943, nos dan otra versión. Según estos documentos, el Eldridge no estaba en Filadelfia en las fechas en las que supuestamente tuvo lugar el experimento. Durante el otoño de aquel año, el barco realizaba pruebas de mar y misiones de escolta entre Nueva York, las Bermudas y otros puertos de la costa atlántica. Pero no hay rastro de ninguna escala en Filadelfia. Décadas más tarde, en 1999, varios veteranos del Eldridge se reunieron en un encuentro conmemorativo y entonces alguien les preguntó directamente por el experimento Filadelfia. Su respuesta fue clara. El barco nunca estuvo en ese puerto y jamás vivieron nada remotamente parecido a lo que describen las leyendas. Por su parte, la propia Oficina de Investigación Naval publicó en los años 90 una nota oficial afirmando que la ONR ni siquiera existía en 1943, ya que se creó en 1946.
No hay constancia de ningún programa para volver invisibles barcos al radar en esas fechas y todo el asunto del experimento Filadelfia pertenece al terreno de la ciencia ficción. Además, el periodista e investigador Robert Werman rastreó el pasado de Carl Allen y descubrió que era un hombre con problemas mentales documentados, con cierta tendencia a la fabulación y una larga historia de cartas llenas de anotaciones extravagantes. Pues parece que entonces todo está claro, ¿no crees? Fue simplemente la invención de un hombre inestable, amplificada por autores ambiciosos y por esa cultura ufológica de los años 50. Bueno, es una conclusión tentadora, pero espera, no tan rápido. Porque en paralelo a todo esto, sí que existieron, de verdad, experimentos militares con campos electromagnéticos, aunque su objetivo inicial fuera mucho menos espectacular que doblar el espacio-tiempo o teletransportar barcos. Mira. Durante la Segunda Guerra Mundial, las armadas aliadas se enfrentaron a un enemigo silencioso y especialmente letal: las minas magnéticas alemanas. Estas minas no explotaban al contacto, sino al detectar la firma magnética del casco de acero de un barco. Para combatirlas, los ingenieros desarrollaron una técnica tan sorprendente como eficaz: el degaussing. Consistía en rodear el casco del buque con gruesos cables eléctricos y hacer pasar por ellos una corriente cuidadosamente controlada. El objetivo era alterar el campo magnético del barco para volverlo mucho menos detectable por este tipo de minas. ¿Y el resultado? Bueno, un barco que, de algún modo, se volvía invisible. No a la vista, claro, pero sí para uno de los sistemas de armas más peligrosos de la época. Y aquí es donde algunos investigadores creen que pudo nacer la confusión. Imagina por un momento a marineros jóvenes viendo aquellas enormes bobinas, escuchando expresiones como hacer invisible el barco y sintiendo en su cuerpo los efectos secundarios de los campos electromagnéticos: mareos, náuseas, destellos visuales, sensación de desorientación. ¿Pudieron haber exagerado, confundido o reinterpretado esas experiencias con el paso de los años? Piénsalo. ¿Y si la leyenda del experimento Filadelfia tuviera su origen, al menos en parte, en la versión deformada, amplificada y pasada por el filtro de la Guerra Fría y de la fiebre ovni, de un sistema real, pero nada glamuroso, de protección contra minas magnéticas? Es una posibilidad, naturalmente, aunque solo es una, entre muchas otras. No nos adelantemos todavía. Porque la historia del USS Eldridge tiene demasiadas sombras, demasiadas voces y demasiadas preguntas sin respuesta, como para quedarnos solamente con lo más sencillo y evidente. Ven, acompáñame ahora a explorar las teorías más inquietantes que han mantenido vivo el misterio del experimento Filadelfia. La madre de las conspiraciones del siglo XX. El mito militar que moldeó todas las historias de proyectos secretos que vendrían después. Vamos a repasar y a ordenar ahora las principales teorías sobre el experimento Filadelfia, desde las más prudentes hasta aquellas que se asoman directamente al abismo. Y no pretendo decirte cuál es verdad y cuál no, ya me conoces. Mi objetivo es poder darte el contexto, los datos, las sombras y las posibilidades para que seas tú, con tu propia mirada, quien decida en qué orilla quiere quedarse. Teoría 1. Experimento real de camuflaje electromagnético. Estamos en el extremo más racional, aunque partiendo de una idea incómoda. La idea de que algo sí que ocurrió. Algo real, algo técnico, algo que pudo sembrar la semilla del mito, aunque no tuviera nada que ver con saltos en el espacio y en el tiempo. Ya sabemos que la Marina probaba variantes avanzadas de degaussing y sistemas de camuflaje electromagnético. Algunos estaban destinados a reducir la firma magnética del barco frente a las minas alemanas. Otros, según ciertos memorandos vagos, estaban destinados a estudiar si era posible evitar la detección del radar enemigo.
Y sí, el Eldridge es el tipo de buque que podría equiparse con generadores potentes y cableados de alto amperaje. Campos de alta frecuencia que podrían provocar que la tripulación sufriera mareos, desorientación, fosfenos, ya sabes, esos destellos luminosos cuando se excita el nervio óptico. Incluso sensación de irrealidad o disociación. Y ahora imagina este entorno. Marineros jóvenes, cansados, rodeados de rumores sobre experimentos secretos, viendo bobinas gigantes rodear el casco y oyendo ingenieros hablar de hacer invisible el barco, aunque solo fueran de las minas magnéticas. En un ambiente así bastaba con que uno o dos hombres interpretaran mal lo que veían, que otro lo contase exagerando y que los años desdibujaran los detalles. Y entonces la mente hace lo que mejor sabe hacer: rellenar los huecos. Y es cuando el barco casi desaparece. ¿Pudo un test relativamente convencional convertirse a ojos de un observador predispuesto en el germen del mito? Suena tan convincente que casi sorprende que el misterio haya sobrevivido hasta hoy, ¿no crees? Pero esta teoría, por sobria y segura que parezca, también tiene grietas, sombras, rincones incómodos. La Marina negó teletransportación, negó la invisibilidad óptica, negó un proyecto llamado Experimento Filadelfia. Dijo, nosotros no hemos hecho eso. Pero es una precisión muy llamativa, porque nunca negó haber realizado experimentos de alto riesgo con campos electromagnéticos en barcos de escolta. Y ese silencio pesa más que cualquiera de sus negaciones. Allen era inestable, pero no un ignorante. El gobierno insistió mucho en la inestabilidad mental de Carl Allen y en que la ONR no existía en 1943, y ambas cosas son ciertas. Pero es un argumento incompleto, porque en 1943 sí existían el ONI, Office of Naval Intelligence, y el NRL, Naval Research Laboratory. Y si un experimento tan delicado hubiera tenido lugar, habrían sido ellos quienes lo coordinaran. Y bueno, con respecto a Allen, sí, podía ser inestable, pero también era técnicamente competente. Conocía perfectamente el vocabulario naval, tenía nociones de electromagnetismo y manejaba detalles reales sobre un barco que, oficialmente, nunca había visto. Evidentemente, eso no lo convertía en un testigo fiable, pero tampoco en un fabulador inocente. Lo situaba en un terreno intermedio, y eso, para un misterio como este, es lo más peligroso. Bueno, y luego está la Barrow Edition. Un simple delirio. No suele merecer más que un par de carcajadas, pero alguien, dentro o cerca de la Marina, ordenó copiar ese libro anotado, publicarlo fotomecánicamente y distribuirlo internamente. Todo demasiado formal para ser algo supuestamente trivial. Y más aún, llamaron a Jessup, lo hicieron acudir a las instalaciones oficiales y le pidieron explicaciones. Analizaron con él su libro anotado página por página. Era un comportamiento extraño si todo era, como se afirmó después, una pura fantasía. Así que sí, esta primera teoría es la más racional, la más prudente y la más compatible con la historia militar oficial, pero no encaja del todo. No explica todos los ecos, ni todas las sombras, ni todas las anomalías administrativas que han mantenido vivo el misterio. Algo ocurrió, pero desde luego no fue tan simple como un mero error de percepción. Teoría 2. Una ficción que se hizo demasiado grande. Y esta es quizá la lectura más escéptica del caso. Simplemente plantea que el misterio pudo nacer no de un experimento fallido, sino de algo mucho más humano, una historia que se desbocó. Según esta visión, el experimento Filadelfia sería el resultado de un testimonio confuso, mezclado con imaginación, rumores de posguerra y un ecosistema cultural hambriento de anomalías. La chispa inicial, sin duda, Carl Allen, un personaje difícil de clasificar, inestable sí, pero también inteligente, obsesivo, con un conocimiento real del mundo naval y con una tendencia muy marcada a mezclar datos técnicos con ideas cada vez más extravagantes. Hay varios puntos que alimentan esta lectura. Allen se contradijo a sí mismo en numerosas cartas.
Años después, insinuó que había inventado partes de la historia solo para asustar a Jessup. Los documentos militares conocidos no encajan con el relato más extremo. Y puede que años más tarde, autores como Berlitz y Moore ampliaran la historia sin aportar pruebas, ayudando así a convertir una simple anécdota en todo un fenómeno cultural. En esta teoría, el experimento Filadelfia no sería tanto un incidente militar real como un fenómeno social. Una historia que, por su potencia emocional, comenzó a crecer por sí sola, como una leyenda que absorbe cada rumor, cada sospecha, cada silencio administrativo y cada vacío documental. Y es que la conspiración, vista desde aquí, no sería tanto una estructura secreta en un sótano oscuro, sino un espejo que amplifica nuestros miedos, nuestras lagunas de información y nuestra fascinación por aquello que se mueve entre lo visible y lo oculto. Lo interesante es que incluso desde esta lectura tan racional, la historia no pierde fuerza, porque si el experimento Filadelfia no ocurrió tal y como lo cuentan, entonces nos queda otra pregunta igual de inquietante. ¿Qué es lo que hace que ciertas historias nos resulten tan irresistibles? Teoría 3. Encubrimiento parcial. ¿Y si ambas cosas fueran ciertas? Quiero decir, ¿y si Allen exageró, pero a partir de un núcleo real? Esta teoría lo que sugiere es que sí existieron experimentos poco claros con campos electromagnéticos intensos, que sí hubo incidentes médicos o accidentes graves y que quizás sí hubo intentos posteriores de minimizar o de maquillar lo ocurrido en los informes oficiales. Los detalles de cuerpos fusionados al metal podrían ser metáforas grotescas de heridas reales, de quemaduras o de daños neurológicos. En este escenario, el experimento Filadelfia sería la versión mítica de un episodio oscuro, pero mucho más humano. El de soldados usados como conejillos de indias en una época en la que la línea entre la investigación y la temeridad era bastante difusa. Teoría 4. Teletransportación y viaje en el tiempo. Y ahora sí, dejemos que la imaginación se ponga al volante. Porque hay quienes defienden desde hace décadas que el experimento Filadelfia no buscaba simplemente volver invisible al barco, no, sino manipular directamente el tejido del espacio-tiempo. Según esta visión, el Eldridge habría sido teletransportado de Filadelfia a Norfolk y traído de nuevo de vuelta al punto de partida. Parte de la tripulación habría quedado desfasada, como atrapada entre dos momentos, entre dos mundos. Y algunos marineros incluso habrían viajado décadas hacia el futuro. Abrir esta carpeta es mucho más que simplemente seguir la pista a Carl Allen, porque aquí entra en escena un nuevo personaje tan fascinante como polémico: Alfred Bielek. Bielek se hizo conocido en los años 80 y 90 por afirmar que él mismo había estado en el Eldridge. Según su relato, saltó por la borda en plena desmaterialización y despertó en el futuro, en instalaciones ligadas al supuesto Proyecto Montauk. El Proyecto Montauk, sí, el mismo Montauk que años más tarde inspiraría series como Stranger Things. Y es que adentrarse en el mundo de la conspiración es como tirar de un hilo y descubrir que está enredado con todos los demás. Comienzas tirando de un barco envuelto en niebla en Filadelfia en 1943 y acabas en los túneles secretos bajo Long Island, en agujeros en el tiempo y en experimentos que parecen sacados de un sueño febril que están mucho más allá de nuestro control. Pero ahora volvamos de nuevo al muelle de Filadelfia y volvamos a hablar de nuestro amigo Bielek. Su historia resulta hipnótica, sí, pero cuando revisas los datos concretos, cosas como fechas, lugares y nombres, hay muchas piezas que no encajan. Hay demasiados vacíos, demasiadas contradicciones. Muchos investigadores se lanzaron a asegurar que sus datos son una construcción tardía, alimentada quizá por el cine, por la ciencia ficción y por la propia fama del mito del Eldridge. Así que volvemos a la pregunta:
¿Quién era realmente Alfred Bielek? ¿Un viajero en el tiempo? ¿Un charlatán? ¿O algo más interesante todavía? Porque puede que exista otra posibilidad, poco mencionada, pero muy interesante. La idea de la vacuna de desinformación. Una herramienta creada conscientemente para desacreditar el misterio. Mira, piensa esto. Cuando no puedes borrar un misterio, puedes contaminarlo, inundarlo de versiones imposibles, de relatos contradictorios, de personajes extravagantes. Buscas hacerlo tan absurdo, tan recargado, tan excesivo, que nadie serio quiere acercarse a él. Así el testigo queda desacreditado. El tema pierde credibilidad y el misterio queda neutralizado, precisamente por un exceso de misterio. Y se vuelve inofensivo. ¿A que te suena? Seguro que sí, porque se aplicó durante décadas al fenómeno ovni. Y quizá por eso, las autoridades nunca quisieron desmentir del todo el experimento Filadelfia. De hecho, todo lo contrario. Puede que lo dejaran crecer, que se deformara, que se volviera ingobernable, porque un mito desbordado, mezclado con fantasías extremas, es mucho más fácil de ignorar que un misterio sobrio y bien definido. Puede que le dieran hilo a la cometa porque un mito así les convenía. Teoría 5. El mito como arma psicológica. Hay una última posibilidad de la que se habla muy poco y que, curiosamente, no necesita ni física imposible ni experimentos secretos en un muelle. Solamente necesita algo que abunda en tiempos de guerra. Rumores. Porque en plena Segunda Guerra Mundial y más tarde durante la Guerra Fría, los rumores eran armas tan valiosas como los torpedos o los radares. Exagerar tus capacidades tecnológicas no deja de ser una forma de sembrar miedo, confusión o, como mínimo, respeto en el enemigo. Así que al menos vale la pena preguntárselo. ¿Y si alguna agencia en algún despacho se dio cuenta del potencial narrativo del barco invisible y simplemente decidió no apagar el fuego? Al revés. No confirmarlo, no negarlo, dejar que la historia respirara sola, que creciera, que adquiriera vida propia. Porque un enemigo que sospecha que eres capaz de doblar el espacio-tiempo es un enemigo que se lo piensa 2 veces antes de acercarse a tus costas. Así que de repente, la leyenda deja de ser un estorbo y se convierte en una herramienta, una forma de proyectar poder sin tener que disparar un solo tiro. ¿Una teoría demasiado atrevida? Bueno, puede ser, pero recuerda que las mejores conspiraciones solo necesitan ser verosímiles en el momento adecuado. Sembrar la duda y luego callar. Mantener la dosis de delirio justa para que nadie pueda descartarla del todo y que nadie pueda creerla por completo. Y muchas veces esa ambigüedad es la estrategia perfecta. El experimento Filadelfia no es solo una historia de conspiración más. Es una grieta. Una grieta en la superficie de lo real por donde se filtran distorsionadas ciencia, miedo y memoria. Y como ocurre con muchas grietas, puede parecer pequeña hasta que te asomas a ella y descubres que hay todo un abismo al otro lado. Tal vez nunca sabremos si el USS Eldridge desapareció realmente del puerto, ni si hubo cuerpos empotrados en el acero o no, o si alguien logró asomarse desde su cubierta y mirar el tiempo desde fuera. Pero es que quizá no se trate de eso. A veces, las historias que más nos marcan no son las que nos ofrecen respuestas, sino las que nos obligan a mirarnos desde otro ángulo, desde detrás de la grieta. Y es que puede que el verdadero experimento no fuera con el barco, ni con radares, ni con campos electromagnéticos. Puede que el verdadero experimento fuera con nosotros, con nuestra capacidad de dudar, de creer, de temer, de imaginar, de rellenar los huecos. Porque hay algo en esta historia que persiste, que se resiste obstinadamente a ser clasificado, archivado y olvidado.
algo que nos susurra desde una época en la que la ciencia ya empezaba a parecernos magia y la guerra lo justificaba todo. Sí, es cierto, no hay documentos concluyentes ni pruebas definitivas, solo pistas, silencios, fragmentos, pero muchas veces basta solo con eso. Porque este no es solo un misterio técnico, no va de campos unificados ni de tecnologías antirradar de los años 40, es también un dilema ético. Una especie de moraleja sobre lo que ocurre cuando el conocimiento avanza, pero la conciencia se queda atrás. Habla del vértigo de caminar en el borde mismo de lo desconocido y de cómo eso afecta a quienes están cerca. Habla de cuando alguien abre una puerta sin pensar si estamos listos para ver lo que hay al otro lado. Y habla también de muchos de nosotros, sí, de esa intuición de que en algún punto alguien empujó demasiado fuerte los límites de la realidad y que puede que mirase algo que aún no debía ser visto. Y tal vez por eso esta historia se niega a desaparecer, porque en cierto modo aún no ha terminado. Y es que a lo mejor el experimento nunca fue cancelado del todo, no. Quizás solo cambió de nombre y de sujetos. Y si no se trataba de ocultar o de mover barcos, sino de mover fronteras. No las fronteras de los mapas, sino las del tiempo, las del miedo, las del propio ser humano. ¿Qué harías si supieras que en algún lugar alguien aún sigue empujando los bordes de esa grieta y que el experimento ya no ocurre en un puerto militar, sino aquí mismo? Y no vayas a pensar que el experimento Filadelfia es el único caso donde la versión oficial parece encajar demasiado bien. Ni tampoco pienses que estas cosas extrañas solamente le pasan a los americanos, no. Mira, aquí te dejo este otro vídeo que creo que te va a encantar. En él analizo para ti el misterio del paso Dyatlov y lo hago de una forma humana, amplia y flexible. Porque el misterio del paso Dyatlov no es solo la historia de 9 jóvenes desaparecidos, no. Es una grieta en la monolítica realidad soviética. Un lugar donde ciencia, naturaleza, miedo y silencio se cruzan sin dejar respuestas claras. Pincha en el enlace y ya me dirás si no es uno de esos enigmas que se te quedan en la cabeza durante mucho tiempo después. Soy Luis Landa y esto fue Memoria del Misterio. Gracias por quedarte hasta el final. No todo el mundo lo hace, ¿sabes? Pero tú sí. Y eso dice algo muy importante de ti. Que no necesitas certezas para disfrutar del camino. Que no temes adentrarte en lo que otros descartan. Y que lo desconocido aún te mueve por dentro. Este canal existe por personas como tú. Curiosas, críticas, despiertas. Una minoría sí, pero una minoría valiente que vale la pena. Por eso hoy te pido un pequeño gesto, para poder llevarlo un poco más lejos. Si es que este episodio te acompañó, si te gustó, si despertó algo en ti. Y es que además de darle al me gusta, que para mí es mucho más importante de lo que te imaginas, lo compartas en tus redes. Ayúdame a seguir creando estos viajes mágicos para ti y para muchos otros que, como tú, quieren asomarse al misterio sin filtros, sin atajos, sin complejos. Nos volveremos a ver muy pronto en el próximo misterio. Pero hasta entonces recuerda, no todo lo oculto está destinado a permanecer en la sombra.